40 años después de la ascensión de Cristo, el apóstol Pedro le escribe a unos cristianos que estaban siendo perseguidos bajo el emperador Nerón. Todos aquí conocemos o hemos escuchado de Nerón. Y este hombre era un hombre despiadado, era un hombre sanguinario, un hombre que no le importaba nada ni nadie. Y este hombre estaba viendo cómo el cristianismo estaba empezando a crecer más y más en Roma, y cómo el cristianismo se estaba convirtiendo en una amenaza casi que para el imperio romano. Entonces este hombre tenía que utilizar o usar algún pretexto para poder perseguir a los cristianos que tanta molestia le estaban causando. Entonces dicen los historiadores que Nerón incendió a Roma y acusó falsamente a los cristianos de haber iniciado este incendio. Y es aquí donde la primera carta del apóstol Pedro es una carta escrita para momentos de persecución. Está escrito para cristianos en un momento en que no era fácil para ellos ser cristianos en un ambiente tan hostil como Roma. En Roma, en este lugar, en la antigüedad, el cristianismo fue considerado como una religión extraña, era considerado como una religión bien rara, ya que los cristianos se les hacían 3 acusaciones en aquel tiempo. Y la primera acusación que les hacía a los cristianos era de ser ateos. ¿Sí? Suena extraño. Los cristianos eran ateos. Bueno, se les acusaba de ser ateos porque esos cristianos adoraban a un Dios que no tenía ninguna estatua, ni tenía ninguna forma humana. Y por eso eran acusados de ateos. También esos cristianos eran acusados de canibalismo, porque se escuchaba que en las reuniones de estos extraños personas se oía decir que comían el cuerpo y la sangre de su Dios. Entonces muchas personas tenían como una cierta prevención con los cristianos. Estos hombres eran ateos, eran caníbales. Y de último también, a los cristianos se les acusaba en este tiempo en Roma de incesto, porque se escuchaba que entre ellos, entre hermanos, se decían que se amaban. ¿Sí? Entonces, para ellos también era bien extraño oír personas que se llamaban hermanos y se decían entre ellos que se amaban. Entonces, la carta de Pedro, hermanos, fue escrita en este ambiente hostil, en este ambiente donde los cristianos eran perseguidos, donde los cristianos eran acusados falsamente de cosas que la gente no sabía, la gente realmente no conocía. Y Pedro escribió esta carta para traer ánimo a estos creyentes en medio de esta situación hostil de persecución. Y si nosotros vamos a ver la carta para poder entrar en nuestro contexto, si nosotros vamos al capítulo 1, Pedro comienza la carta hablando de la procedencia divina de estas personas. Pedro comienza diciéndoles a estas personas que eran dispersas. Si ustedes van a ir rápidamente conmigo, el capítulo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro empieza su carta hablándole a esos creyentes que estaban dispersos por causa de la persecución, que estaban en muchos lugares del Asia Menor, como el Ponto, Galacia, Capadocia y todos estos lugares. Y Pedro les dice algo muy interesante a estas personas. Les dice: ustedes son elegidos de Dios. Ustedes que han sido dispersos por las acusaciones falsas que esas personas han hecho contra el cristianismo, ustedes son elegidos de Dios el Padre. Y han sido elegidos con un propósito: para ser santificados por el Espíritu, para poder obedecer al Evangelio de Cristo. Y como resultado de esta obediencia a la fe, ser limpiados de su culpa, de su pecado, ser rociados con la sangre de Cristo. Aquí evoca lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento: rociar con la sangre de los sacrificios al pueblo para limpiarle del pecado. Entonces Pedro le está hablando a estas personas acerca de la procedencia divina de estas personas y de cómo ellos estaban dispersos en muchos lugares, pero a pesar de la dispersión que esas personas se encontraban, Dios había escogido un pueblo para él. También podemos ver en esta carta que Pedro le exhorta a los creyentes a que vivan a una vida conforme al llamamiento que les ha sido hecho. Estos cristianos que habían sido perseguidos, estos cristianos que habían sido escogidos por Dios, habían sido santificados por el Espíritu Santo, apartados por el Espíritu Santo para obedecer a Cristo, debían ellos ahora tener una vida conforme al llamamiento que Dios les había hecho a ellos en Cristo. Y es aquí donde encontramos una de las frases más famosas que todos los cristianos, un versículo más famoso que la mayoría de cristianos conocen: sean santos como yo soy santo. En otras palabras, Pedro le está diciendo a estos cristianos: ustedes deben imitar el carácter moral
de su Padre Celestial. Ustedes tienen una procedencia divina. Su nacimiento no es un nacimiento terrenal como las personas de este mundo. Su nacimiento es un nacimiento espiritual, es un nacimiento celestial. Por tanto, ustedes deben vivir según el carácter moral de aquella persona que los ha engendrado a ustedes, es decir, Dios. Les anima también en su carta, Pedro, a que maduren y crezcan en la fe, sabiendo que ellos no son parte ahora de un templo. Y ahí encontramos esto en la carta. Pedro le dice a estos creyentes que ellos son parte de un templo totalmente diferente al templo que ellos conocían, al templo de Salomón o al templo de Herodes. Y ellos hacen parte del verdadero templo de Cristo, y cada uno de ellos son hechos piedras vivas. No son ellos como las piedras materiales que se ven en este lugar, en este templo, sino que ellos son piedras espirituales que hacen parte de un cuerpo de creyentes. También Pedro les exhorta aquí, una de las exhortaciones más importantes de esta carta, y es que los creyentes deben recordar también, esas personas deben recordar que son extranjeros y peregrinos en este mundo. Ellos son extraños en este mundo, no pertenecen a este mundo. Por tanto, ellos no deben comportarse como las demás personas que viven en este mundo, sino que deben tener una conducta diferente a causa de su procedencia divina. Pedro les recuerda a ellos en que ellos deben afrontar esta terrible persecución, teniendo en cuenta que ellos son extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y como extranjeros y peregrinos en esta tierra, como alguien que tienen un rey celestial, un rey superior al emperador, por amor a este rey celestial, deben someterse al emperador, de tal manera que la conducta de ellos calle a estas personas que injustamente les están acusando. Ahora, Pedro también les enseña a estos creyentes en esta carta que no solamente ellos deben comportarse de una manera públicamente, sino que también su familia, su área familiar también debe ser diferente. Y Pedro exhorta aquí a los esposos cristianos a que deben amar a sus esposas, y a las esposas que están casadas providencialmente con hombres que no son creyentes, que deben someterse a estos hombres y amarles a estos hombres, por si acaso Dios tiene a bien salvarlos. Y de esta manera las mujeres demostrar el carácter piadoso y de amor a Cristo, y demostrar una vez más también su nacimiento espiritual. Ahora, ¿cómo deberían sentirse estos creyentes frente a la persecución? Pedro les dice en su carta también, les anima a ellos a que estén gozosos por ser perseguidos por causa de Cristo. Pedro mismo, que fue azotado por causa de la persecución, de la predicación del Evangelio. Pues usted lee en el libro de Hechos, se muestra que Pedro predica y los principales del pueblo de Israel toman a los apóstoles y los azotan y luego los liberan y les dicen que no hablen más en el nombre de Cristo. Un hombre como Pedro sabía en carne propia lo que era ser perseguido por predicar la justicia. Así que le anima a los creyentes aquí a que soporten con paciencia la maldad de los hombres. Y así, haciendo este esbozo rápido, llegamos al capítulo 4. Pedro, después de haberles considerado a ellos en todos estos aspectos importantes acerca de la procedencia divina y de cómo el mundo les persigue y cuál es la actitud en la persecución, ahora anima a los creyentes en este capítulo a vivir en la manera en que Dios quiere que esos creyentes vivan en una comunidad cristiana. Y si nosotros vemos en el principio del capítulo 4, dice lo siguiente Pedro: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero le está diciendo a estos hombres aquí, ya que Cristo padeció por nosotros en la cruz, nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Él murió y Él acabó con el pecado en la cruz. Él terminó con la culpa y el poder del pecado en la cruz. ¿Para qué propósito? Versículo 2, para que ustedes no vivan más lo que les falta aún por vivir en este mundo terrenal, conforme a las concupiscencias de los hombres, para que usted no viva más en el pecado, sino para que ustedes vivan haciendo la voluntad de Dios. Y miren la exhortación en el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pedro está diciendo aquí, ya ustedes tuvieron un tiempo donde ustedes vivieron y agradaron la carne. Ustedes, como han nacido de nuevo, son renacidos de Dios, han sido escogidos por Dios, deben vivir de una manera diferente. Su conducta moral, su actitud frente al pecado debe ser totalmente diferente a como los hombres del mundo ven. Si ustedes ven en el versículo 4 dice, a estos, a los del mundo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Cuál es la conducta, cuál es la reacción del mundo con los creyentes que vivían conforme a la voluntad de Dios? Les parecía algo extraño.
Algo que era tan común en ese tiempo como las orgías, algo tan común que era en ese tiempo las embriagueces, algo tan común que era en ese tiempo la idolatría. A estas personas les parecía algo extrañísimo, que estos cristianos, que eran bien raros, que estos cristianos que la gente veía y hasta discriminaba por lo que ellos creían, se portaran de esa manera. Y dice el texto ahí, y os ultrajan. Y dice Pedro, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque eso también ha sido predicado, porque por eso también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora, vamos a entrar al contexto más inmediato de nuestro pasaje. Ya después de Pedro decirles a ellos cómo comportarse con el pecado y qué es lo que pasa cuando ellos cambian su forma de ver el pecado y actúan de una forma diferente y el mundo los persigue, los ultraja, Pedro les da una exhortación más aquí y les habla a ellos de la proximidad de la venida de Cristo. Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Pedro está diciendo, ya está pronto el momento en que todas estas persecuciones se han de acabar, en donde todas estas persecuciones y todo este tipo de cosas malas que les están ocurriendo a ustedes se han de acabar. Todo esto va a tener un final, va a haber un fin, Jesús va a volver. Ahora, Él les va a dar unas recomendaciones a estos creyentes acerca de cómo deben actuar mientras Jesús viene, contemplando la venida de Cristo. Dice primero, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Entonces, antes de entrar a nuestro texto, vemos dos pasajes aquí, dos exhortaciones que Pedro hace a estos creyentes. La primera, ante todo, y mire la prioridad que da aquí Pedro. Viendo el panorama de que Jesús va a volver, de que están siendo perseguidos, de que ellos están pasando un tiempo muy difícil, Pedro les dice, ante todo, tengan en cuenta, ojo con esto, tened entre vosotros ferviente amor. En el momento de la persecución, Pedro le estaba diciendo a estos hermanos, la forma de reaccionar a la persecución es que ustedes deben amarse con un amor ferviente, con un amor verdadero. Y dice el texto, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es difícil nosotros tener una vida en comunidad con otros creyentes, porque muchas veces nosotros por nuestro pecado ofendemos a nuestros hermanos. Pero por encima de eso, dice aquí el apóstol Pedro, el amor entre creyentes cubrirá multitud de pecados. Ahora, sabiendo que estamos en un contexto de persecución, Pedro les dice en el versículo 9, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Muchos hermanos tenían que venir de otros lugares porque estaban siendo perseguidos. Muchos de ellos tenían que salir de sus hogares sin poder llevarse nada con ellos, y llegaban a la casa de otros hermanos. Y era necesario que ellos fueran hospedados unos a los otros, sin murmuraciones, sin decir nada de los hermanos. Y después de ahí es donde aparece en nuestro texto de esta mañana. El texto que vamos a ocuparnos en esta mañana. Pedro le está hablando aquí al creyente de un amor ferviente, una pasión con que el amor que usa aquí Pedro se puede aquí, digamos, comparar con la pasión con la que un atleta corre para llegar a una meta. Es el amor fraternal, la marca del verdadero creyente que distingue al verdadero discípulo de Cristo. El amor fraternal, hermanos, se demuestra en nuestra disposición en servir a nuestros hermanos. Y eso es lo que Pedro les está diciendo aquí. Ustedes deben amarse unos a otros, bueno, hospédense unos a otros, sin murmuraciones. Ámense unos a otros. Este amor debe ser un amor que se puede ver, que se puede palpar, que se puede tocar. Y es el amor fraternal, un amor verdadero. Ahora, si nosotros también notamos aquí en este pasaje, Pedro diciéndole a estos hermanos que pronto está la venida del Señor, que pronto el final se acerca, Pedro aquí les dice a los creyentes que deben hacer algo. Si nosotros vemos hoy en día, muchas de las personas que hablan acerca de la venida del Señor toman dos posiciones extremas. Unos se vuelven totalmente indiferentes y perezosos. Y muchos dicen, bueno, yo soy salvo, ya Cristo me ha salvado del pecado, y bueno, si viene, pues que venga, y no voy a hacer nada por Él, porque ya sé que Él me salvó. Y por otro lado están las personas que son fanáticos extremistas, y son aquellos que venden la casa, el carro, la moto, venden todo, y van y se meten en una cueva esperando que Jesús regrese. Pero si ustedes ven aquí, Pedro no habla de ninguno de estos dos extremos. Pedro les anima a los creyentes que deben tener una actitud ferviente de amor unos a los otros mientras Cristo regresa. Es la actitud de un creyente que espera a Cristo. Un creyente que espera a Cristo es un creyente que está amando a sus hermanos. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a aprender
qué significa realmente el servicio cristiano. Ese es el título de mi mensaje, el servicio cristiano. Y vamos a aprender en esta mañana 3 elementos que nos van a ayudar a entender bíblicamente qué es el servicio cristiano. Qué es lo que Pedro nos enseña aquí, que es el servicio cristiano. Y lo primero que vamos a ver en estos 3 elementos, el primer elemento es que el servicio cristiano es un don. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido. Cada creyente, hermanos, al haber sido salvado por Dios, al haber sido renacido, como Pedro le está diciendo aquí a estos creyentes, ha recibido un don, ha recibido un carisma, como dice aquí en el original. Ahora, en el acto de la regeneración, hermanos, no solamente somos salvados de la culpa del pecado, no solamente somos traídos de la luz, pero de las tinieblas a la luz admirable, no somos solamente rescatados de una vana manera de vivir simplemente, no simplemente somos librados del infierno como algunos dicen, algunos ven la salvación como simplemente un acto redentor solamente en el que somos comprados para ir al cielo y ya. Algunos dicen, bueno, yo me contento con que yo me voy al cielo y ya. Pero no es así, hermanos. Lo que la Biblia nos enseña a nosotros es que en la salvación se nos ha dado un don para ejercerlo en la iglesia. La salvación con la que Dios nos ha dado, con la que Dios nos ha bendecido, se manifiesta en el amor cristiano ejercido hacia nuestros hermanos. Pedro está hablando aquí acerca de la actitud de hacia nuestros hermanos y el amor ferviente y profundo que debemos tener por ellos. No hay lugar para la hipocresía aquí, es una situación de persecución, no hay lugar para la hipocresía. Y Pedro da por hecho que los creyentes reciben de parte de Dios este don, en base a lo que Él hace su exhortación ahora en adelante. Todo creyente que ha nacido de nuevo, se le ha otorgado un poder para poder servir en la iglesia. Dios ha derramado de su amor en nosotros, y la manifestación del amor es un don que nosotros ejercemos en la iglesia. Dios nos ha capacitado, hermanos, para mostrar nuestro amor hacia nuestros hermanos. Algo que una persona que no es creyente no puede hacer. Una persona que no es creyente no puede servir en la iglesia, porque para servir en la iglesia se necesita de tener un don. Y este don solamente Dios lo entrega y lo da cuando rescata a una persona, cuando regenera a una persona. Los creyentes, hermanos, son personas divinamente capacitadas para amar. Eso es lo que nosotros podemos decir de un don. No podemos amar verdaderamente a una persona a menos que este don venga del cielo hacia nosotros. Y si ustedes se dan cuenta aquí, este don no es pedido por la persona, este don no es merecido por la persona porque es que yo hago algo y me gané este don, o porque es que yo le pedí mucho a Dios que me diera este don y me lo dio. No, vemos que este pasaje nos enseña que este don es recibido, es dado por Dios. Como Pablo también lo dice en Romanos 12, del 5 al 9. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de nosotros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Lo mismo que dice Pedro en el pasaje que estamos examinando. Un amor verdadero, un amor real. Y dice después al final Pablo ahí en el versículo 9. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Vemos nosotros aquí, hermanos, que este pasaje, igual que el de Pedro, nos enseña que esta enseñanza es una enseñanza apostólica. Los apóstoles sabían que el servicio mutuo es una marca del amor cristiano. Ahora, ustedes notan aquí, Pablo, al igual que Pedro, nos dice que estos dones, dos cosas, que nosotros debemos tener en cuenta aquí. Primero, es que nosotros somos un cuerpo y estamos unidos los unos a los otros por Cristo. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Ahora, sabiendo que estamos unidos a Cristo, sabiendo que somos miembros los unos de nosotros, ¿qué debemos hacer? De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, debemos ejercer estos dones. Ahora, hoy en día la mayoría de personas buscan los dones maravillosos y extraordinarios, y los dones para mostrarme, para hacer el show, ¿sí? Y yo quiero tener don de profecía para decirle a todo el mundo de que se va a morir, y yo quiero decirle a todo el mundo mañana que se va a ganar el baloto, y le voy a decir X cosas. Y yo quiero tener el discernimiento de espíritus para ver demonios y todo ese tipo de cosas. Pero es un mal entendimiento de los dones. Los dones son dados por Dios para ser ejercidos dentro de un campo de acción que ya vamos a ver. Entonces, hermano, recuerda, el hecho de haber sido unido a Cristo y a la iglesia nos hace a nosotros acreedores a un don soberanamente dado por Dios al cristiano genuino.
Ahora, no hay cristiano en la iglesia, si tú eres un verdadero cristiano, no hay cristiano en la iglesia que no tenga un don. Yo no puedo decir, bueno, pues Dios me salvó, Dios me rescató, Dios me ha redimido, pero yo no tengo ningún don, yo no sé hacer nada. Pedro está diciendo, y Pablo también, que todo verdadero creyente tiene un don. En otras palabras, todo verdadero creyente tiene los medios para servir a otros creyentes y así demostrar su verdadero amor hacia Cristo y hacia sus hermanos. Entonces, ¿Dios qué hace en la salvación? Nos capacita para poder amar de una manera práctica a nuestros hermanos. Entonces, hermano, no olvides, si has nacido de nuevo, si estás unido a Cristo, tienes un don que te ha sido dado para servir en la iglesia. Este don es irrevocable. Tú no puedes decir que no tienes este don. Tú no puedes escapar de dejar de ejercer este don. Si no has sido salvo, o si has solamente pensado que la salvación es ser librado del infierno, del pecado, y sentarte a esperar hasta que el Señor me lleve, o a esperar hasta que el Señor venga, y no hacer nada en la iglesia, hermanos, no es realmente la actitud de un verdadero creyente. Dios te ha dado un don por la gracia, te ha dado la responsabilidad y el gran privilegio, hermano, de servir en la iglesia. Hermano, ningún cargo en el mundo se compara con el cargo de servir en la iglesia. Ningún cargo, hermanos. No hay nada en el mundo, ni siquiera ser el presidente de una nación, ni ser el rey de una nación, se compara con el privilegio de nosotros poder servir a nuestros hermanos. La iglesia, hermanos, es la institución divina más grande del mundo y más gloriosa de este mundo, por encima de cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Imagínate simplemente el cargo más esplendoroso que tú puedas pensar que hay en este mundo. Ser el príncipe de Inglaterra, ser el heredero a la corona sueca, o ser el nieto del rey de España. Hermano, ninguna de estos cargos, ninguna de estas cosas es más noble que el don que tú has recibido para poder servir dentro de la iglesia. El Dios de todo el universo, el creador de toda la tierra y de todo lo que existe, te ha escogido soberanamente para que tú puedas servir en la iglesia. Te ha sido dado el mejor cargo en toda la tierra, hermanos. Ni ser hijo del presidente santo se compara con servir en nuestra iglesia. Ninguna de estos, hermanos. Entonces vemos aquí como resumen: a todo creyente le ha sido dado un don, y todo creyente en el momento de la regeneración le ha sido dado este don para poder ejercitarlo en la iglesia. Vamos a entrar a nuestro segundo punto, y es que el servicio cristiano, el segundo elemento, es que el servicio cristiano es para la iglesia. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, Dios nos da el don. Ahora Dios nos dice qué debemos hacer con el don. Los dones no son dados gratuitamente, pero no son para el uso egoísta y personal de cada creyente. Todo don que Dios ha entregado a los creyentes es para el beneficio de la iglesia. Dios se propuso dar dones a la iglesia, al creyente, para usarlos en la iglesia. Es decir, la gracia de Dios, hermanos, tiene un propósito, y es la edificación de su cuerpo. Dios se ha puesto a la tarea de edificar el cuerpo de Cristo, y para esto no ha utilizado a los ángeles, no ha utilizado a otros seres diferentes, sino a los creyentes comunes y corrientes dentro de la iglesia. Como yo hablaba con una persona, las personas piensan que predicar el evangelio o hablarle a una persona es algo trivial, algo superficial. Pero dicen las escrituras que aún los ángeles quisieran predicar el evangelio, y Dios dio este don o esta tarea solamente a los hombres. Ni siquiera le fue dado a los ángeles, que son superiores a nosotros. Entonces Dios ha querido dar los dones a los creyentes para la edificación de su cuerpo. Ahora, el contexto, hermanos, no olvidemos que se nos habla de amor en el contexto general. Un amor ferviente y un amor profundo entre hermanos, ¿sí? Tenemos este mandamiento dado por Dios de usar el don que nos ha sido dado para la iglesia. Vuelvo y repito, y vuelvo y digo lo mismo otra vez: no es para nuestro uso personal. Debemos usarlo. Una iglesia, hermano, que no está usando sus dones al servicio de los demás, es una iglesia que se va a ir debilitando poco
a poco. Una iglesia donde solamente los creyentes hacen las cosas para sí mismos y no para los demás, es una iglesia que poco a poco se va a ir debilitando, como por ejemplo pasaba en la iglesia de Corinto. Ellos tenían estos dones que Dios les había dado, y en vez de ponerlos en operación para otros creyentes, Pablo está casi, digámoslo así, amonestando a estas personas en Corinto, porque estaban usando los dones para ellos mismos. Eran personas egoístas. ¿Por qué creen ustedes que el capítulo 13 del amor, que todo el mundo conoce, de 1 de Corintios 13, está ahí? Porque esos creyentes necesitaban recordar que para yo poder usar un don, debo tener amor en mi corazón. Entonces vemos que en todos los pasajes es igual. Aquí Pedro nos dice lo mismo: debemos amar a nuestros hermanos para poder nosotros ejercitar nuestros dones en la iglesia. No es para nuestro uso personal. Ahora, la gracia de Dios, hermano, opera en la iglesia por medio de los creyentes. Muchas personas están esperando que la gracia de Dios ocurra de una forma mística o de una forma sobrenatural, aquí que todo el mundo se quede así impactado. No, hermanos, Dios ha decidido usar su gracia y operar esta gracia en la iglesia por medio de creyentes comunes y corrientes que tienen dones que les ha sido dados. Ahora, no es suficiente, hermano, con que tú sepas que tienes un don. Debes ejercitar este don. ¿Sí? Nuestro amor tiene un objetivo, tiene una meta clara, y es que es servir a nuestros hermanos en la iglesia. Ahora, el texto nos dice, ya nos dijo primero Pedro que nos ha sido dado un don, luego nos dice que debemos servir en la iglesia, debemos ministrar unos a otros, y luego el texto nos dice cómo usarlo. El texto nos dice cómo usarlo. Ahora, vamos a ver aquí el énfasis que Pedro hace y que Dios hace de cómo usar este don. Ahora, Dios no solo nos da el don, sino dice cómo usarlo. Dice el texto que debemos ser buenos administradores. Ahora, esta palabra vamos a desglosarla en dos. Primero es la palabra bueno, que realmente en el idioma original es excelente. La excelencia, hermano, es el rasgo de quien sirve a Dios. O sea, no lo hace de mala gana, no lo hace de mala manera, no lo hace de una forma descuidada, sino lo hace de una forma tal que él quiera ser excelente delante de Dios. Entonces, excelencia o bueno se refiere a excelencia. Se refiere a este rasgo característico de algo que se ha hecho bien. Y segundo, se nos dice la palabra administrador. Aquí hay algo interesante, hermanos, y es que este don no es nuestro, no nos pertenece a nosotros, sino que este don es dado por Dios para que nosotros lo administremos. La palabra en el original es oikonos, o el mayordomo, una persona que es puesta a cargo de otra cosa que no le pertenece. Entonces, vemos aquí que los dones no son nuestros, son dados por Dios para manejarlos, pero no los podemos producir ni podemos tampoco pedir estos dones. Dios es el que produce estos dones en nosotros para que nosotros podamos administrarlos. Al fin y al cabo, Dios es el dueño de la iglesia y Él es el que ha decidido a quién no solamente dar los dones, sino cómo usar estos dones. Ahora, qué importante, hermano, esa es la palabra administrador. No dice el texto administradores, sino buenos administradores. Todo verdadero creyente es un administrador de la gracia de Dios en la iglesia. Todos los creyentes son mayordomos y deben hacer bien su labor de mayordomos. Ahora, en el contexto, recordemos ahí, hermanos, que Cristo está por venir. Así que por tanto nosotros debemos, como el rey, como el dueño de los dones que ya viene, administrarnos dones de tal manera que cuando Él regrese nos encuentre usando los dones de una manera correcta, de una manera bien. No dejarnos llevar por la pereza o por el miedo. Muchos creyentes no ejercitan sus dones en la iglesia por miedo, por pereza, a veces también por desinterés por los hermanos, no les interesa ejercitar sus dones en los hermanos, o a veces también falta de compromiso con la iglesia local y no administran bien los dones que Dios les ha dado. Son malos administradores. Ahora, ¿qué es un mal administrador? Es una persona que no pone sus dones al servicio de la iglesia. Vamos a ver un ejemplo en las Escrituras de un buen administrador y de un mal administrador. Lucas 12, 42 al 44. Dice la Escritura: y el Señor dijo: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dice: dichoso aquel siervo a quien cuando el Señor venga, lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Este texto aquí nos enseña, hermano, que el verdadero mayordomo fiel y prudente es aquel que hace lo que su Señor le ha mandado a hacer.
En ese tiempo era común que se tenían lugares, como digámoslo, fincas, y habían personas que se ofrecían de mayordomos. Y estas personas eran colocadas sobre los bienes de esta persona, se le dejaban ciertas cosas a su cargo, a su responsabilidad. Esta persona iba hacia otros negocios y luego regresaba a pedir cuentas. Y nosotros encontramos esto en muchas partes de la Escritura. Ahora, esto es un buen siervo, y buen siervo era aquel que hacía todo lo que el Señor le ponía a hacer, y cuando él regresaba, hacía exactamente lo que le había pedido. Pero en la Biblia, ahí mismo en Lucas, en el capítulo 16, versos 1 y 2, se nos muestra quién es el mayordomo infiel. Dice Lucas 16, 1, 2. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Rinde cuenta de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. ¿Qué era un mal mayordomo? Era una persona que despilfarraba, derrochaba los bienes que no le pertenecían. Entonces, todo verdadero creyente, hermano, debe ser un buen administrador de los dones que Dios le ha dado. ¿Quieres ser un buen administrador de los dones que Dios te ha dado? Úsalos en la iglesia. Ponlos a servicio de los demás creyentes. Porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios nos ha encargado mientras Él regresa. Ahora, surge otra pregunta. ¿Cuáles son esos dones? Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Ahora, ya Pedro nos ha dicho, este don nos es dado. Pedro nos dice la procedencia del don. Pedro luego nos dice a nosotros qué debemos hacer con este don. Luego dice cómo debemos hacerlo. Y dentro del cómo, también podemos encerrar aquí lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son estos dones que Pedro está hablando acá? Ahora, era posible que en esta época en que Pedro escribió, los dones maravillosos y los dones milagrosos que vemos en los evangelios ya prácticamente habían cesado. Aunque estaba el apóstol Pedro todavía, pero en el común de los creyentes, ya los dones que, digamos, como profecías y como todo ese tipo de cosas maravillosas y espectaculares, poco a poco estaban cesando. Y lo que Pedro está diciendo acá es que hay dos tipos de dones principales que los creyentes tienen. Y uno son los dones de hablar y los otros son los dones de servir. Vamos a ver uno por uno. El primero es el don de hablar. Los creyentes, hermano, necesitan ser nutridos por la palabra de Dios. Por eso es que Dios ha otorgado en la iglesia primeramente pastores o diáconos, hermanos, que alimenten al rebaño con la buena palabra de Dios. Un buen administrador de la gracia de Dios usa la palabra de Dios si él tiene el don de hablar. Si él tiene el don de poder amonestar, exhortar a los hermanos, él va a usar la palabra de Dios como herramienta para él poder hablar. Ahora, todas las personas que han nacido por la buena palabra de Dios, todos los verdaderos creyentes que nacen por la palabra de Dios, como dice Pedro, seguirán creciendo por medio de la palabra de Dios. Es como una semilla. Si se entierra una semilla, el agua y la tierra hacen que esa semilla crezca y brote. Ahora, después de que esa semilla brota, yo no saco la semilla y la pongo solamente en el agua para que siga creciendo, sino que esa semilla sigue plantada en la tierra, sigue recibiendo agua, se sigue absorbiendo en la misma tierra, la misma agua, para seguir creciendo. O sea, el agua y la tierra siguen cumpliendo su papel. Así es igual con los creyentes. Los creyentes nacen de la palabra de Dios y siguen alimentándose de la palabra de Dios. Ahora, el hecho de que haya un don de hablar en la iglesia nos dice a nosotros que hay una necesidad en los creyentes de oír las palabras de Dios. Hay una necesidad que Dios está supliendo para la iglesia, y es de buenos predicadores, de buenos pastores, de buenos ancianos que enseñen la palabra de Dios como es. En base a esta necesidad es que Dios da este don de hablar. Ahora, los ancianos, los pastores y todo creyente que le ha sido dado el don de hablar las palabras de Dios, debe usar la palabra de Dios, o como dice aquí en el original, los oráculos de Dios. Dios es honrado, hermanos, cuando nosotros usamos nuestros dones de acuerdo a como Dios lo ha establecido. O sea, yo no puedo tener el don de la palabra, que se me sea fácil hablar, que se me sea fácil animar a otros hermanos usando la psicología de Sigmund Freud y decir, oh, Dios va a ser glorificado cuando yo enseño los principios de psicología a mis hermanos. O yo no puedo pretender que voy a enseñar con cosas de otras religiones o cosas de otros tipos de creencias a los hermanos en la iglesia y que Dios va a ser glorificado con estas cosas. No, hermanos, la Biblia dice aquí que Dios es glorificado cuando nosotros honramos a Dios usando nuestro don, y sobre todo el de hablar, usando la misma palabra de Dios.
Entonces, la iglesia necesita desesperadamente de hermanos que hablen las palabras de Dios. Necesitan la gracia de Dios manifestada en aquellos que hablan la verdad de Dios. Entonces, ¿cómo saber si realmente tengo el don de hablar? Bueno, a los hermanos, a algunos hermanos se les facilita más hablar. Les gusta animar a los demás hermanos. Dan palabras de ánimo a los hermanos. Les es fácil exhortar a los hermanos. Enseñan fácilmente. Predican fácilmente. Y principalmente la labor de los pastores y de los predicadores. Pero hermano, no hay sustituto para esto. Yo no puedo solventar las necesidades de la iglesia sin usar la palabra de Dios. En la forma, hermano, en que Dios edifica su iglesia. Dios edifica su iglesia a su manera. Digamos así que este es el método bíblico que la Biblia nos da a nosotros de cómo nosotros debemos ejercer nuestro don de hablar. Debemos hablar los oráculos de Dios. Por eso un ministro fiel, un hombre que esté realmente llamado por Dios, va a hablar solamente la palabra de Dios. Un hermano consejero, un hermano que es bueno para dar consejos a los hermanos, ha de usar la palabra de Dios. Un hermano que exhorte a los demás hermanos, ha de usar la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando el hermano o la hermana usan la palabra de Dios? Dios está hablando Él mismo a la iglesia. Y los creyentes son solamente un instrumento en las manos de Dios. Es Dios mismo hablándoles a ellos. Ahora, en segundo lugar, vemos el otro don, y es el don de servir. Dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, hay algunas personas que no se les facilita de pronto mucho el hablar, no son de muchas palabras, pero esos hermanos son buenos para servir a otros. Dios les ha dado ese don de servir. Algún hermano tiene alguna necesidad, él va y lo visita. Algún hermano tiene necesidad física y el hermano le ayuda, una necesidad económica y él ayuda. Hay que pasó algo en la iglesia y son los primeros hermanos que están equipados por Dios. Dios les ha dado este don para servir a los demás. Ahora la gente piensa que el predicador es un nivel más alto de servicio. Dicen, oh, es que el que predica la palabra de Dios está más arriba que los demás. No, hermanos. En este pasaje se nos dice que el que hable las palabras de Dios. El que sirve con la fuerza que Dios le da. Son dos dones que están al mismo nivel. El hecho por yo estar acá enseñando, digamos en el caso, predicando, no me hace más que ningún otro hermano que no enseña. Es el mismo don, solo que es de una gracia diferente. Por eso el texto dice, de la multiforme gracia de Dios. Dios muestra su gracia de muchas maneras. Y muchos usan mal ese texto para decir que Dios puede salvar como Él quiera a las personas, aún sin predicar del Evangelio. Pero el contexto nos dice que aquí se refiere a la multigracia como a los dones que Dios da a los hombres para servir en la iglesia. Entonces, hermanos, el predicar no es más que el que sirve. El que hace algo parece que es menos que el que predica o enseña. Hoy en día se enseña eso. Ah, es que yo soy predicador. Ah, es que usted sirve a Dios. No, hermanos, todos servimos a Dios. Si somos realmente salvos, servimos a Dios. Ahora, hay dos dones, vuelvo y repito, involucra el hablar, involucra el hacer. Ahora, Pablo nos dice ahí en versículo de Romanos 12, 6 al 8, dice, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese conforme a la fe. Entonces, Pablo está encerrando todos los dones aquí que tienen que ver con hablar, y dice aquí que se deben usar conforme a la fe de la persona, de acuerdo a la fe que él tiene en Cristo. Y el segundo dice, si el servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que da, mire que el dar es un don. A veces la persona dice, no, es que me toca dar en la iglesia. No, hermanos, aquí dice que dar es un don. Y el que da, debe dar con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Entonces, aquí quizás se habla de profecía nuevo testamentaria en el primer siglo. Pablo quizás en el momento que le escribe Romanos está hablando de la profecía del Nuevo Testamento. Pero nuestro enfoque no va a ser sino las acciones que nos dice ahí. ¿Cómo se usan los dones de hablar? Exhortando, hablando, animando, mostrando misericordia. Y los dones de hacer, dar, dirigir, mostrar misericordia. Entonces vemos que hay dos tipos de dones aquí, los podemos agrupar en dos diferentes. Entonces, si nosotros vamos a hablar, hermanos, debemos hablar de acuerdo también de las palabras de Dios, debemos servir conforme al poder que Dios nos da. Dios provee todo para su iglesia. Dios ha proveído todo para que su iglesia no le falte nada. Y hay personas que siguen pensando hoy en día que a la iglesia le hace falta otras cosas.
Bueno, falta como más música como moderna para que la iglesia pueda crecer. Hay que traer payasos para que la iglesia pueda crecer. Hay que traer al último grupo de alabanza para que la iglesia crezca. No, hermanos, la iglesia aquí el texto nos dice que por medio del don de hablar y el don de servir es que la iglesia es edificada. Y Dios da la capacidad al creyente para poder servir con la fuerza de Dios, con el poder de Dios. El Espíritu Santo dentro del creyente hace las cosas para los demás creyentes. Dios usa al creyente que sirve y le da el poder espiritual para poder servir. Dios suple, hermanos, nuestras necesidades a través de las obras de nuestros hermanos, a través de lo que los hermanos hacen por nosotros. Muchas veces decimos, bueno, ¿y dónde está la gracia de Dios en la iglesia? Bueno, están los hermanos cuando me exhortan, cuando me animan, cuando ellos ven que estoy mal y ellos me ayudan económicamente, cuando los hermanos me ven a mí en una situación difícil y ellos me ayudan. Ahí se ve la gracia de Dios en la iglesia. Nosotros nos beneficiamos con las instrucciones, cuando seguimos las instrucciones al pie de la letra de nuestro amo y nuestro Señor que es Jesús. Ahora, hermano, pensemos en esto. Cada creyente es importante para la edificación de la iglesia. Si tú estás aquí y tú eres un verdadero creyente, tú eres importante para la edificación de la iglesia. Porque ya sea que hables palabras de Dios o ya sea que sirvas haciendo algo en la iglesia, estás edificando la iglesia. Estás demostrando la gracia de Dios derramada en la iglesia. Tú eres la muestra de la gracia de Dios en la iglesia. Hay personas que dicen, bueno, ¿y dónde está la gracia de Dios en esta iglesia? Yo soy parte del instrumento que Dios usa para demostrar su gracia en la iglesia. Cada palabra que tú dices, hermano, que anima a un hermano, estás edificando la iglesia. Cada acción con la que tú sirves a un santo es la gracia de Dios en la iglesia. Y ese es el tipo de hermanos que la iglesia necesita. Hermanos que hablen y hermanos que sirvan. Hay hermanos que necesitan tus palabras, hay hermanos que necesitan tus acciones. Y esas acciones y esas palabras van a hacer que tú crezcas en la fe. Tú, en otras palabras, tú eres una herramienta en las manos de Dios. Por eso, una aplicación de esto: no seas negligente, no seas perezoso, no tengas miedo. Usa el don que Dios te ha dado para edificar la iglesia local. Hermano, y no te engañes, no importa qué tanto tú leas la Biblia y tú puedas aprender muchas cosas de la Escritura. Tú tienes la obligación de compartir ese conocimiento con otras personas, con otros hermanos. El creyente tiene la responsabilidad de servir a los hermanos. Entonces, hermano, ¿cuál es el llamado aquí? A ponerse la toalla, tomar la vasija de agua como lo hizo Cristo. Cristo no vino a ser servido, sino a servir. ¿Qué clase de cristiano eres tú? ¿De los que se sientan esperando a que te sirvan? ¿O de los que usan toda la oportunidad que tienen para servir a otros? Los que son como Cristo e imitan a Cristo, buscan ser como Cristo. Jesús dijo, el mayor entre ustedes será su siervo. ¿Cómo podemos medir la madurez cristiana de una persona? La podemos medir en función de qué tal esa persona sirve a los demás. Si ustedes ven en la carta de Corinto, los corintios eran egoístas y no les gustaba servir a los demás, sino que ellos les sirvieran. Ellos querían ser los que sirven, ellos querían tener siervos, ellos querían ser los primeros en todo. Ellos dicen, ustedes hacen la cena y los demás llegan de primero y no esperan a los últimos. Y comen y se emborrachan y hacen de todo y no esperan a los demás hermanos. La iglesia de Corinto era un desorden por esto mismo. No sabían usar sus dones. A la pregunta, ¿amas servir a los hermanos? Porque, hermano, yo te digo algo, servir va en contra de la naturaleza humana. Nosotros queremos ser servidos siempre. Nosotros queremos que la gente nos sirva. ¿No? Es fácil decir, bueno, yo quiero tener una empleada de servicio que haga todo por mí y me haga todas las cosas. O yo quisiera que otra persona hiciera todas las cosas difíciles que me tocan a mí. Pero la identidad del verdadero creyente, hermano, está marcada por el servicio. ¿Administras tú bien los dones que Dios te ha dado? Porque no son tuyos, hermano. No son tuyos. Tú no los creaste, tú no los pediste. Se te han sido dados, ¿para qué? Para cuidar aquello sobre lo que Dios te ha puesto. Tú eres un mayordomo. ¿Has pensado de ti alguna vez como un mayordomo? De una finca, por ejemplo, cuando se te ponen todas las cosas a ti, a tu cuidado. Bueno, Dios te ha puesto el cuidado de la iglesia. Y tú tienes un bien que es el don de Dios. Y dependiendo cómo tú lo uses, va a hablar de que realmente tú quién eres. Hermano, los demás hermanos están esperando que tú ejercites tus dones. Ya sea de hablar, ya sea de servir. Dios quiere que tú seas un buen administrador de su gracia. Vamos a entrar a nuestro tercer punto, nuestro tercer elemento. Y es que el servicio cristiano glorifica a Dios. Ahora, todo lo que hacemos, obviamente como creyentes, tiene un propósito, es glorificar a Dios. Dios nos ha escogido, hermanos, nos ha dado un don, nos ha dicho cómo usarlo.
Y todo esto es entendido, lo podemos entender. Pero cuando una persona realmente lo entiende y lo hace a la manera de Dios, habla la palabra de Dios, usando las palabras de Dios, sirviendo con fuerza que Dios provee, esta persona hace que Dios sea glorificado. Todo nos ha sido dado. Ustedes se dan cuenta de este pasaje. Dios ha dado todo desde el principio. Dios nos da el don, Dios nos dice cómo, Dios dice la manera exacta como debemos hacerlo, con qué propósito, para que al final Él sea glorificado en todas las cosas. Entonces, hermano, aquí en la iglesia no hay lugar para jactancia. No hay lugar para decir, es que yo sirvo más que el hermanito fulano, es que yo sirvo más que el otro hermano, es que este hermano no está sirviendo y no está haciendo nada, es que yo hago más que él. Hermanos, nosotros no podemos jactarnos de lo que no tenemos, que hemos producido por nosotros mismos. Los dones nos han sido dados por nosotros y no hay lugar para la jactancia. No hay lugar para nosotros creernos más que otra persona, sino que simplemente es la medida de Dios en nosotros. Imagínense una persona que se jacta de otra porque Dios obra más en ella que otra. Sí, lógico, no hay lugar dentro de la iglesia para eso. Un creyente que se jacta de su servicio es alguien que no ha entendido la procedencia de sus dones, no sabe de dónde vienen los dones, no sabe para qué son los dones. Por eso Pedro aquí nos tiene que mostrar el propósito de nuestras acciones y no solamente hacerlas por hacerlas porque es algo noble, porque se ve algo, ay, ¿cómo me veo de bonito hablando en la iglesia? O cómo me veo bonito sirviendo a los hermanos. No, el propósito por el cual Dios nos ha dado este don y nos dice cómo usarlo es para glorificar a Dios. ¿Qué pasa cuando tú das una palabra a tiempo a un hermano? Usando la palabra de Dios correctamente. Ese hermano da gloria a Dios por cómo tú le aconsejaste, como tú le hablaste. Dios es glorificado. Cuando tú sirves a una persona en el momento indicado, con la fuerza que Dios te da, tú sirves a esta persona de tal manera que el hermano da gloria a Dios por lo que tú has hecho. En esa manera es glorificado. Y nos dice aquí el texto que es por medio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es por medio de Jesucristo? Porque es por Él, gracias a Él, que nosotros podemos servir a la iglesia y a Dios. Porque Él es el ejemplo perfecto de servicio. Él nos muestra cómo servir. Él es la cabeza de la iglesia. Él nos ha mostrado como nadie jamás pudo haber servido a los demás. Jesús provee para nuestras necesidades porque es la cabeza de la iglesia. Jesús murió en la cruz por nosotros. Jesús nos ha salvado para hacernos partícipes de su servicio. En otras palabras, cuando tú sirves en la iglesia usando los dones que Dios te da, es Cristo mismo sirviendo a la iglesia a través tuyo. Por eso al final vemos ahí en el texto que dice: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando yo estaba viendo este pasaje, yo me preguntaba, ¿y por qué Pedro hace una doxología al final del pasaje? ¿Por qué Pedro mete eso ahí? Bueno, porque Pedro está hablando de la cabeza de la iglesia, aquel que ha dado el ejemplo máximo de servicio, aquel que ha servido como jamás nadie ha servido, aquel que da a los hombres dones para que puedan servir en la iglesia. Entonces él cierra con esta doxología, dando gloria a Cristo por el poder que recibimos, por la gloria que es dada a Dios, por el poder que Él da a la iglesia para poder servir. Ahora, vamos a hacer una pequeña aplicación al final. Ahora, ¿cuál es el indicador de nuestra madurez cristiana? ¿Cuánto y cómo servimos en la iglesia? Es un indicador de nuestra madurez cristiana. Muchos de nosotros, hermanos, no servimos porque no tenemos en mente o no nos recordamos que Dios es glorificado cuando servimos. Entonces decimos, no, y si yo hago esto, qué vergüenza con los hermanos, o qué pena si yo hago esto, o mejor no quiero. Una persona que obra de esta manera no ha entendido realmente que todo lo que hace en la iglesia es para glorificar a Dios. Muchos no entendemos el propósito por el cual debemos servir. Y es el pasaje, el amor por nuestros hermanos y el amor por Dios. Dios nos ha llamado a ser buenos administradores para la gloria de Dios, a usar los dones, a usar los bienes de nuestro amo, de una manera en la que Él reciba gloria. Hermano, el don que tú tienes es de tu amo, del Señor. Él te va a pedir cuentas de qué hiciste con este don. Ahora, ¿está tu vida centrada en servir a la iglesia? ¿Sirves sabiendo que lo haces últimamente para dar gloria a Dios? ¿Sabes eso tú? Cuando sirves aquí, cuando tú limpias las sillas, cuando sea que llamas a un hermano que está triste o lo que sea, tú sabes que estás haciendo todo esto para la gloria de Dios. Hermano, habla de tal manera que Dios sea glorificado por lo que tú dices entre los hermanos. Habla de tal manera que los hermanos puedan decir gloria a Dios por este hermano, cómo me habla, cómo me exhorta, cómo me anima. Hermano, sirve, si tú tienes el don de servir, de tal manera que Dios sea glorificado por la forma en que tú lo haces, la forma en que tú sirves.
Ora a Dios, hermanos, por un mejor y mayor conocimiento de cómo usar tu don. No para que tú te sirvas a ti mismo, sino para que tú puedas servir a los hermanos. Pide a Dios, hermano, que ponga en tu corazón el servir si aún no lo estás haciendo. Si aún tú no estás sirviendo en la iglesia, ruega a Dios para que tú tengas un corazón de siervo, de sirviente. Y que si lo haces, lo hagas con la fuerza que Dios te da, para que tú puedas ser un buen administrador fiel de las cosas que no son tuyas. Hermano, ora para que Dios sea glorificado en lo que tú haces. Sé útil para el propósito que Dios ha establecido en la iglesia. No vivas, hermano, una iglesia centrada en, una vida centrada en ti mismo. Vive una vida centrada en Dios, por medio de servir a los hermanos. Lo contrario a una persona que sirve con sus dones es una persona que tiene su vida centrada en el yo. Solo buscará su propio beneficio y no el beneficio de los demás. Y si tú eres un verdadero cristiano, tú estás llamado a dar tu vida en servicio de aquellos santos que Cristo ama. Hay personas que no aman la iglesia. Dicen, bueno, yo amo a Cristo, pero la iglesia, eso es otro cuento muy diferente. Hermano, nosotros amamos a Cristo sirviendo a aquellos por los que Cristo dio su vida. Una vida centrada, hermanos, en Dios está marcada por obras que buscan glorificar a Dios, ejercitando los dones en la iglesia local, hermanos. Eso es supremamente importante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú has dado dones a tu iglesia, tú has dado dones entre los hermanos, para servirnos unos a otros. Señor, perdónanos porque hemos usado estos dones, Señor, en la mayoría de las veces para nuestro beneficio personal, Dios.